México, ¿verdad? La verdad que agradecemos muchísimo este momento con nosotros. El doctor es especialista con más de 18 años de experiencia en calidad y seguridad en salud en toda Latinoamérica, ha estado incluso en Perú también. LIR, certificaciones, ISO y formador de miles de profesionales. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por estar en este encuentro académico, en esta celebración del químico farmacéutico en Perú. Muchísimas gracias, la sala es suya. Hola a todos, estoy muy contento de la invitación y bueno, adelantándonos un poco al 13 de mayo, quiero enviarles un fuerte abrazo a todos, reconocer el trabajo que si bien silencioso es muy audaz y necesita tener mayor presencia en las organizaciones, el arduo trabajo, el sacrificio y todo lo que ustedes realizan como químicos y como especialistas enfocados a todo el tema de la vigilancia de la medicación y algo importante que voy a estar mencionando y agradeciendo la invitación es realmente qué es lo que está faltando para que se posicione de manera importante el tema de farmacovigilancia desde la alta dirección. O sea, hay varios puntos y ahorita voy a compartir mi presentación. Hay dos líneas que tenemos que trabajar, una es con la alta dirección y con la dirección médica, con las áreas médicas, porque de pronto necesitamos posicionar al farmacéutico, al especialista en farmacovigilancia, como un miembro activo dentro de toda la atención integral. No en todos los países de Latinoamérica figuran desde una posición estratégica. Entonces necesitamos, y eso lo voy a comentar durante la sesión, necesitamos posicionar de forma importante la labor, las actividades y la alta relevancia que tienen nuestras actividades. Si nosotros no hay seguridad del paciente, voy a iniciar compartiendo pantalla. Voy a Claro que sí. Vamos a seleccionar aquí. Segundo. Bien. ¿Me indican si se puede ver ahí? Sí, se puede ver solo si desea ponerlo en presentación completa, de Claro, pantalla completa. perfecto. Perfecto. Perdimos su pantalla, doctor. Por favor, me confirman si solo soy yo, tal vez soy yo por aquí. ¿Ya se puede Entonces, ver? el apoyo de todos ¿Se ya puede ver no ahí se mi ve, también presentación? me ¿No? confirman. No. Ok, denme un segundo. Tal vez tengo que seleccionar. Ahora sí se ve, solamente darle como presentación completa. Sí, Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Ya se ve, listo. sí. Perfecto. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí se ve. Bien, muy bien, gracias. Vamos a iniciar. Voy a compartir con ustedes un tema muy importante, sobre todo saliendo también de la parte de pronto tan técnica que nos toca trabajar con la seguridad del paciente en términos de medicación, que voy a comentar algo al respecto, pero voy a centrarme en el aspecto crítico, en la parte que necesitamos, mencionaba hace un momento, necesitamos posicionar la relevancia que tienen las actividades de la seguridad de la medicación en toda la organización. Yo comentaba dos elementos importantes. Necesitamos posicionar esto desde la alta dirección. Si no tenemos el respaldo de la dirección para posicionar el tema de seguridad del paciente, para que se involucre, ¿cuántos de nuestros directivos conocen nuestra lista de medicamentos LASA? ¿Cuántos de los directivos saben exactamente los tiempos de reporte de farmacovigilancia? Necesitamos que más allá de que nos vean como reportadores o que estamos reportando eventos y que estamos al pendiente de las reacciones adversas a medicamentos, tienen que ver la parte crítica y sobre todo la parte y el rol que juega el profesional, el químico farmacéutico, en los países el farmacéutico como tal, con esta labor que tiene el asegurar que el ingreso, que el manejo, que todo el uso que se le da a la medicación no afecte al paciente. Es decir, vamos a prevenir aquellos errores que a través de barreras deberían de estar controlados.
Si bien las reacciones adversas a medicamentos son eventos que podrían ser no prevenibles, sí tenemos que jugar un rol de determinación de identificación oportuna, de manejo y de notificación también lo antes posible. Muy bien, voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes este tema. Voy a iniciar comentando lo siguiente. Primero, quiero aclarar con ustedes que hoy no venimos a hablar de formatos, de reportes, ni de teoría. Venimos a hablar de vidas. Y esto es algo muy importante que tenemos que posicionar y sobre todo destacar en nuestras organizaciones de salud. No es la parte solamente del conocimiento técnico, no son solo las labores de estar presentando indicadores, de estar sesionando comités de farmacovigilancia, presentar indicadores de RAM, de errores de medicación. Eso tiene un punto de vista muy correctivo. Pareciera que nuestro actuar está solo cuando sucede un evento desafortunado relacionado con la medicación, y la realidad es que la farmacovigilancia activa tiene que estar muy pendiente de garantizar todo el flujo, es decir, todo el sistema de medicación, y algo sobresaliente: no hay paciente que no utilice o maneje el tema de medicamentos. Por eso de pronto resulta no quisiera decir contradictorio, me parece que es un claro mensaje de que necesitamos posicionar de manera muy sólida la importancia de este tema. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo muy práctico. En las organizaciones de salud, por ejemplo, en algunas organizaciones privadas, podríamos tener 10, 20 ejecutivos de la parte comercial, de la parte de convenios, y la pregunta es: ¿cuántos farmacéuticos tenemos para hacer toda la labor? Me tocó prácticamente en el 2012, estuve como jefe de calidad en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y ahí empezábamos a posicionar la importancia y la relevancia que tendrían los químicos farmacéuticos para la vigilancia de la medicación, estamos hablando desde el control, participar activamente en la selección y adquisición, y sobre todo organizar muy bien los cuadros básicos de medicamentos o los listados de medicamentos. Y empezamos a ver que esa tarea era y es y sigue siendo 24/7. Y de pronto empiezan a revisar la necesidad de los profesionales que deben llevar a cabo esta tarea, y de pronto empiezan a ver un número bastante sobresaliente, es decir, empiezan a ver que son más de 12, que debe haber más de 14 profesionales, y de pronto se empieza a preguntar: ¿realmente los necesitamos? Cuando escuché esa pregunta me quedaba claro que necesitamos primero educar, compartir, capacitar, sensibilizar, crear socialización del tema de farmacovigilancia, porque pareciera que nos ven relacionados está muy acotado, pareciera que solo una parte de los medicamentos, como decir prácticamente cuál es la relevancia de un químico farmacéutico. Y yo les comentaba, porque me han tocado, que me han invitado en algunos eventos relacionados con farmacovigilancia, y cuando me toca abordar este tema relacionado con indicadores, con temas de calidad, con temas de seguridad del paciente, algo que menciono de manera muy importante, y se la dirijo a los químicos, como lo voy a hacer ahora a través de esta oportunidad que tengo de estar con ustedes, que muchas veces la responsabilidad y la culpa es de nosotros. Nosotros necesitamos salir a dar un golpe sentado sobre la mesa, una posición muy fuerte de la relevancia y de la importancia. No es gritando, no es quejándonos, no es señalándonos, es con resultados, es con información. Necesitamos, como profesionales farmacéuticos, como químicos, como líderes en un sistema, por decirlo así, el sistema más crítico a nivel sector salud, que es el manejo de los medicamentos, que todo el tema de farmacovigilancia. Necesitamos hablar con el lenguaje de los números. Necesitamos empezar a hablar de los números económicos, de los números en tiempo, en oportunidad. Necesitamos ver las variables que tiene calidad, que es la parte de seguridad, la parte de oportunidad, la parte de equidad, la parte de efectividad, la parte de eficacia, la parte de atención central en la persona. Es decir, necesitamos empezar a volvernos más ejecutivos. Necesitamos empezar a presentar y sobre todo alzar la voz en los resultados que estamos alcanzando. Es decir, con la labor que nosotros hacemos, hemos podido, por ejemplo, cuál ha sido la reducción o cuáles han podido ser los posibles eventos prevenibles que hemos hecho, cuál es el porcentaje de adherencia a barreras de seguridad. No podemos pasar solo como informantes del tema de medicación. Necesitamos vernos como ese líder estratégico que necesita identificar en cada etapa del proceso
cómo está funcionando y cómo se está manejando el medicamento. Y a eso es a lo que quiero llegar con este inicio. Estamos hablando de vidas. El riesgo es tan alto y ustedes conocen de la literatura, las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan de manera muy clara que 1 de cada 10 pacientes sufre daños. Si empezamos a ver las estadísticas y las tendencias, quienes encabezan el top 3, en este caso, los 3 principales eventos adversos, relaciones incluso con eventos centinelas, si hablamos de manera general, tenemos 3 grandes desafíos en las organizaciones: reducir la caída de pacientes, el tema de garantizar la seguridad de la medicación y la prevención de infecciones asociadas a la atención a la salud. Dentro de estos 3 grandes componentes, que hay muchos más allá para seguridad del paciente, necesitamos ver cuánto tiempo, cuántos recursos, cuántas estrategias está destinando la Organización de Salud para prevenir errores durante la atención y sobre todo en el sistema de atención. Y ya lo que necesitamos transmitir a todo el personal de las organizaciones de salud es que así como el medicamento cura, también daña. Y es importante tener un sistema, ¿no? Y sobre todo una estructura de cómo gestionarlo. Necesitamos volvernos muy ejecutivos en el sentido de tener el diseño de un plan estratégico como químicos farmacéuticos, tener las estrategias claras, pero para tener estrategia necesitamos establecer objetivos y necesitamos partir desde ahí. ¿Cuántos de nosotros que llevamos a cabo farmacovigilancia tenemos nuestros objetivos funcionales o, digamos, los de nuestro departamento, los de nuestras áreas? ¿Cuáles son los objetivos de farmacovigilancia? ¿Cuántos de nosotros tenemos estructurados objetivos? Y objetivos SMART, es decir, medibles, específicos, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo. Es decir, tiene una estructura específico. Necesitamos poner un verbo de poder que diga reducir, mejorar, integrar, ¿no? Necesitamos ser específicos. ¿Qué? Entonces estamos a decir reducir, ¿no? En este caso, los eventos relacionados, en este caso, con la medicación, que también se conocen como ADES, los Adverse Drug Events, y decir, estos errores de medicación, necesitamos reducir los errores de medicación, ¿sí? ¿En cuánto por ciento con relación al año anterior? ¿No? Tiene que ser un objetivo alcanzable, realista, retador, pero tampoco fuera de contexto como hablar de un cero. Y lo importante con la T de tiempo es cuándo. Y cuando empezamos nosotros a darle ese giro y empezamos a hablar de manera mucho más ejecutiva, mucho más centrada a una línea profesional desde el punto de vista estructurado, ¿no? De pronto yo veo que pareciera que la labor de farmacovigilancia es muy operativa y para mí, que he estado durante estos últimos 20 años en organizaciones, contribuyendo, buscando, me queda claro que tiene un rol estratégico importante que muchas veces trabaja en la sombra. Es decir, no tiene esa visibilidad, ¿no? Todo el esfuerzo, toda la estrategia. No es nada más hablar de necesitamos hacer la lista de los medicamentos LASA, necesitamos hacer la lista de medicamentos de alto riesgo, necesitamos, háblale al químico para que haga la lista. A ver, no somos secretarios técnicos, somos un profesional que tiene una especialidad que es sumamente estratégica para la definición de necesidades en el tema de la organización. ¿Qué grupo de pacientes atendemos? ¿Qué especialidades manejamos? ¿Qué procedimientos quirúrgicos tenemos? Es decir, el profesional de farmacovigilancia tiene que conocer primero su contexto. Y su contexto implica qué servicios manejo en mi organización. No es lo mismo manejar la farmacovigilancia en un hospital de segundo nivel, de tercer nivel, en un centro oncológico, ¿no? En unidades de hemodiálisis. Necesitamos conocer el contexto. Entonces, desde ahí parte de lo que vamos a estar mencionando durante esta sesión. Ustedes son profesionales de alto nivel. Y como tal, tenemos que actuar, tenemos que comportarnos y tenemos que ofrecer ese tipo de resultados. No podemos seguir siendo aquel que nada más está controlando la estadística, llevando la incidencia y reportando reacciones adversas a medicamentos y errores de medicación. Somos mucho más allá de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que así como el medicamento puede curar, también hablamos que puede dañar, pero es cuando no tenemos un sistema que vigila, que no aprende, que no comunica. Y aquí es importante vigilar. No puedes vigilar si no conoces los procesos. Segundo, no podemos aprender si no estamos notificando. No podemos crear conciencia de la importancia de la farmacovigilancia si no le estamos comunicando. Entonces, necesitamos entrar de forma importante con las labores y con las actividades que tenemos en las organizaciones. No podemos seguir nada más llevando controles en nuestra oficina. Esos resultados tienen que salir allá afuera.
Punto importante, la farmacovigilancia no empieza cuando aparece una reacción adversa. Pareciera, ustedes pregúntenle a un director general, alguien que no esté involucrado en la parte clínica, ¿qué es lo que hace farmacovigilancia? Me encantaría que pudieran hacer este ejercicio para que puedan conocer dos cosas. Uno, ¿qué piensan o creen que es lo que hacen ustedes? Dos, ¿qué tanto sus compañeros creen o saben qué es lo que hacen ustedes? Y les voy a comentar algo. Cuando hay un desconocimiento absoluto de este tema, porque me ha tocado en organizaciones de salud, me dicen, no necesito a alguien en farmacovigilancia, le voy a delegar estas actividades al médico de guardia, se lo voy a dejar a una enfermera. Desde ahí son síntomas de una abrumadora ignorancia. Y necesitamos ser nosotros esos agentes, más allá que sean de cambio, porque está muy de moda ser agente de cambio, ser disruptivo, necesitamos ser personas de resultados y de resultados visibles. Si no hay resultados visibles, no hay apoyo, no hay recursos. Es más, simplemente no existimos. Yo, en la experiencia que tengo en calidad, me queda claro que a calidad también lo agarran como secretario técnico, lo agarran como el fiscalizador, como aquella persona que nada más está recorriendo las instalaciones y nadie sabe qué es lo que hace. Y les he dicho exactamente lo mismo. El problema no es de la organización, el problema es nuestro por no mostrar los resultados y la importancia y qué es lo que estamos haciendo y por qué debemos estar aquí. Entonces, es algo que necesitamos reforzar bastante en todas las organizaciones, sobre todo por parte de nosotros. Pero no somos esos profesionales que solo vamos a reportar reacciones adversas, ¿no? Y eso es algo donde tenemos que salir de esa caja, ¿no? La farmacovigilancia empieza cuando una organización decide, y esto es muy importante, la decisión es compromiso. Yo quiero que todos mis directivos asuman el compromiso y la importancia que tiene garantizar la seguridad de la medicación. Me gustaría que conocieran el sistema de medicación. Y me parece que incluso hablando de acciones esenciales de seguridad del paciente, metas internacionales de seguridad del paciente, dependiendo del contexto de seguridad que estamos manejando, no se involucran. Necesitamos involucrarlos. Y aquí y por eso lo menciono, porque necesitamos tener ese respaldo y sobre todo al tener el respaldo, vamos a tener mayor soporte, mayor apoyo para seguir haciendo lo que hacemos. Y no que alguien esté pensando, un caso, hay casos en organizaciones de las que me he enterado, al menos en estos últimos 6 años, con relaciones en algunos hospitales, no solo en México, el extranjero, pasan eventos de certificación, de acreditación y de pronto ya no necesitamos a los farmacéuticos, ya no necesitamos a los químicos. Me pasó en una institución, esa fue yo, prácticamente hace 12 años, donde en cuanto se logró la certificación y se tenía prácticamente la plantilla adecuada para cubrir el tema de conciliación de la medicación, la revisión de la idoneidad, ¡pum! La decisión fue, ya no los necesitamos. Ahí es un gran error. Las organizaciones no pueden pensar que los temas de calidad y seguridad del paciente son proyectos, porque un proyecto tiene un inicio y tiene un fin, y no puede ser eso. No podemos considerar hay que devolver ya los equipos, hay que dar de baja personal, ya alcanzamos el resultado, lo que nos interesaba era un papel. La calidad y la seguridad del paciente no es un papel. La calidad y la seguridad del paciente es una cultura de trabajo diario que involucra al personal para hacer siempre lo correcto, las buenas prácticas, los protocolos y sobre todo es un nivel alto de conciencia de la responsabilidad que tenemos con los pacientes. Entonces, no podemos seguir maquillando resultados. ¿Cuántas organizaciones conocen ustedes con acreditaciones internacionales y realmente no están comprometidos con la seguridad del paciente? No están teniendo controles en la medicación, ¿no? Y es un tema que tenemos que ser muy serios. Yo lo he hablado con directivos, incluso le he comentado de la importancia que tiene hacer las cosas bien. Y no creer que solamente vamos a hacer las cosas de manera provisional o por encima, o decir, de manera superficial. Necesitan involucrarse de manera profunda. La farmacovigilancia inicia cuando se decide y se compromete que ningún medicamento debe utilizarse sin vigilancia. Es decir, de pronto me dicen, ¿por qué tenemos que tener farmacéuticos en fin de semana, en turnos nocturnos? Necesitamos tener una vigilancia permanente. Necesitamos aprender y necesitamos gestionar los riesgos. Es muy importante identificar todas aquellas variables. Los riesgos, ahorita que vamos a ir avanzando en el tema, los riesgos no deben ser genéricos. Los riesgos tienen que ser específicos, de acuerdo al impacto. Un riesgo tiene que tener tres características. Una, el impacto que ocasionaría si sucede.
La actividad directa que puede fallar, aquí puede ser la prescripción de un medicamento, la transcripción, la dispensación o distribución, la misma preparación del medicamento, la administración, ¿sí? Y la tercera variable es la especificidad o la parte específica en el área de pediatría, en pacientes geriátricos, en pacientes oncológicos, con medicamentos de alto riesgo. Si no tiene estos tres elementos, que yo les llamo los tres niveles de detalle del riesgo, no podemos gestionar los riesgos. ¿Por qué? Porque al no tener estas tres variables, no podemos priorizar. Para priorizar un riesgo, y sobre todo en la parte de medicación, necesitamos ver, hacer una valoración. Y la valoración tiene dos elementos, la probabilidad de que suceda contra el impacto. En la literatura, en Europa, digamos, un documento internacional, pero hay un documento que es la UNE 179.003. Su última versión es 2013. Y este documento es gestión de riesgos para la seguridad del paciente, ¿no? Y ahí en sus anexos viene una tabla que dice probabilidad contra impacto. Probabilidad siendo un máximo 5 e impacto 5, significa que el número más alto, 25, es el riesgo con mayor probabilidad y de suceder sería el que mayor impacto podría tener en nuestra organización. Si yo no defino estos tres niveles de detalle, yo no podría hacer una evaluación objetiva. El impacto o el daño, para que también se pueda entender de esa manera, nos va a permitir, si lo detallamos, poder evaluar esta variable de impacto. Y la probabilidad, es importante tener estos dos elementos. ¿Qué tan probable es de acuerdo a la frecuencia de la actividad que estamos haciendo y en esa área en específica o en ese grupo de pacientes específicos? Eso nos va a permitir tener una relación mucho más objetiva de la calificación o de la valoración del riesgo. Entonces, teniendo esta identificación del riesgo, además tenemos dos elementos para poder construir un riesgo. Uno, cuáles han sido los eventos o los errores de medicación que hemos tenido en los últimos 12 meses, cuáles son las áreas y los procesos que tienen mayores factores críticos en el tema de la medicación. Hay que analizar puntos de dolor, hay que considerar equipamiento, equipos, personas, capacitaciones. Es decir, no es tan simple, no es como agarrar un cuaderno, una computadora y empezar a decir, estos son los riesgos, ¿no? Además, les voy a decir otra cosa, los riesgos no se deben, yo veo que eso está bien, eso déjenlo cuando lo hacíamos hace 12, 15 años, ustedes son mucho más jóvenes, pero en tiempos recientes lo que sucedía era que organizaban una sala de juntas con galletas, con café, todo, se buscaba de preferencia el equipo multidisciplinario, que también ahí hay un gran error. Cuando se habla de farmacovigilancia, pareciera, pues manden llamar a los farmacéuticos, a los químicos. No, debe estar involucrado el médico, la enfermera, los administrativos que hacen las adquisiciones, los jefes de farmacia, que son para el tema del almacenamiento. Tiene que estar muy pendiente todo el equipo de enfermería. Es decir, la medicación no es responsabilidad de un departamento y solo de los de farmacovigilancia. La seguridad de la medicación es de todos. Y si no la proyectamos, e incluso podría decir, si no la vendemos de esa manera, va a seguir siendo responsabilidad de un área y van a querer dejar caer la responsabilidad de una sola persona. Hay instituciones muy importantes a nivel Latinoamérica que solo tienen a una persona responsable y si bien le va a dos becarios. Eso el único mensaje que está enviando es que la gente que toma decisiones desconoce mucho de este tema. No quiero decir que hay una mala intención, quiero decir que me parece que necesitarían estar mejor informados. Bien, esto es lo que le pasa al farmacéutico. La realidad es que no puede tener el tiempo suficiente para poder estar revisando continuidad, comités, estar dando vueltas. ¿En qué momento sales a dar una vuelta a las áreas, estar revisando expedientes? Necesitamos tener orden y estructura. Eso es lo que estoy manejando. Lo que es hacer es orden y estructura para poder impactar de manera positiva. Ahora, esto se vuelve crítico porque lo que sucede es que hoy en día lo primero que tendríamos que hacer es un diagnóstico, es decir, cómo se encuentra actualmente nuestra unidad de farmacovigilancia con relación a la parte regulatoria, la parte legal, la parte normativa y algo que me encanta, la parte de procesos. ¿Qué tan documentados y estandarizados tenemos nuestros procesos?
La realidad es que pronto tenemos documentos que nadie ve, que nadie lee, que nadie consulta y solo se utilizan para auditorías. Entonces, lo que necesitamos es tener procesos claros, procedimientos muy ligeros para poder tener mayor control en lo que está sucediendo con la parte de todo el tema de medicación. Y ahorita voy a tocar ese punto. Voy a reactivar el tema de diagnóstico. Les comparto, como parte de las bases de la literatura importante, es un documento prácticamente obligatorio el conocer los planteamientos que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. De hecho, tiene una biblioteca muy rica de información, de documentos, y tenemos desde el 2022, en este caso, sobre todo se posicionó mucho cuando sabe bien que el 17 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. En el 2022 se convocó y se propuso el tema de seguridad en la medicación. Las publicaciones que se han hecho de manera reciente incluso tienen todavía más allá de prácticamente de una década, estamos hablando de publicaciones que se han estado haciendo de manera frecuente. Hay un reto global que están publicando, bueno, que se ha publicado, que se ha dado a conocer, pero también es a lo que me refiero, voy a este punto. ¿Cuántas organizaciones han revisado? Es más, al menos conocen que tenemos una propuesta, una iniciativa global que es medicación sin daño. Tal vez solo nosotros. Se habla mucho de un objetivo sumamente ambicioso de reducir al 50% todo lo que pueden ser eventos prevenibles, es decir, daños graves, podemos hablar de centinelas, y marcan tres elementos importantes. Garantizar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo, el manejo de la polimedicación o la polifarmacia con la complejidad que conlleva todo esto, y la parte muy importante, transiciones. La comunicación, la revisión, la supervisión, la verificación, la validación, se pierde muchas veces en diferentes elementos de la transición. Ahora, esto nos va a poner como factor de trabajo importante el poder analizar hoy cómo se encuentra la organización con relación a farmacovigilancia. Y en diagnóstico me refiero cuántas personas llevan a cabo farmacovigilancia. ¿Cuántas personas de la organización están capacitadas y conocen lo que es la farmacovigilancia? ¿Cuántos de los directivos han dado una vuelta a la farmacia? ¿Cuántos conocen las actividades que llevamos a cabo? En este caso también, ¿qué procedimientos manejamos? ¿Qué indicadores tenemos? ¿Sí? Si no tenemos un diagnóstico de cómo se encuentra la farmacovigilancia hoy en día, entonces también el tema de hoy es que estamos en una situación crítica. Es decir, el rol crítico en tema de seguridad del paciente empieza por nosotros, por una buena organización, por una buena administración. Necesitamos tener muy claro tendencias, patrones. Me queda claro que los indicadores, el manejo de datos, el manejo de información lo manejan muy bien, pero necesitamos empezar a dar forma con esos datos, con esa información, cómo impactamos. Me ha tocado ver que gran parte de la ausencia de resultados en los temas de seguridad del paciente hay dos líneas que se descuidan mucho. Una es la documentación y la estandarización del cómo se deben llevar a cabo las actividades. Y la segunda, la falta de evidencia o de registro para demostrar lo que estamos haciendo. Cuando descuidamos estas partes, la primera, no dejamos claro cómo hacer las cosas. En la segunda, pues prácticamente pareciera que no estamos dejando evidencia de lo que hacemos. Entonces necesitamos empezar a trasladar la actividad operativa a una actividad de gestión. Gestionar la farmacovigilancia va más allá de solamente vigilar, supervisar, monitorear, educar, capacitar, va en un elemento mucho más completo. Cuando hablamos de gestionar, tenemos elementos importantes que incluso lo marca la norma ISO 7101, que es esta certificación de atención clínica que fue publicada en octubre del 2023 y que ya varias organizaciones a nivel global se están certificando. Perú también ya está trabajando muy fuerte con eso. De hecho, Perú hizo una traducción al español de esta norma. Pero bueno, comento esto porque dentro de la norma se utiliza el ciclo PDSA, que es planear, hacer, estudiar y actuar. Si bien el ciclo Deming hablaba de planear, hacer, verificar y actuar, ahora pasamos a un planear, hacer, estudiar y actuar. ¿Por qué? Porque en salud va más allá de solo verificar. Necesitamos aprender de lo que está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de este ciclo, ¿por qué lo menciono? Porque la estandarización de nuestras actividades debe partir de algo como esto. Nosotros tenemos que tener las entradas para todas las actividades de seguridad que vamos a tener.
necesitamos tener actividades de planeación, es decir, cómo vamos a llevar a cabo el seguimiento, la prevención de todos estos factores que se pueden dar. El hacer como tal, este elemento sería la farmacovigilancia como tal, pero sobre todo una farmacovigilancia activa con estrategias muy enfocadas hacia la parte de conciliación, hacia la parte de idoneidad, hacia la parte de análisis del seguimiento de toda la medicación en los diferentes procesos de atención, en los diferentes servicios, en los diferentes pacientes. En la parte que tenemos aquí de estudiar, prácticamente aquí es el análisis de la información que se está generando, apego, adherencia a protocolos, en patrones y tendencias de, lo que, de los daños que se están presentando con el manejo de medicación. Y luego tenemos el actuar, que realmente es el que nos lleva al aprendizaje. ¿Qué es lo que podemos hacer mejor y qué estamos aprendiendo con relación a lo que ha sucedido? Entonces, lo que tenemos que tener justamente es una estructura de procesos que persigue estos pasos. Yo no puedo nada más salir a hacer farmacovigilancia. Para planear tendría que tener el diseño de un formato, la estructura de las áreas, el horario en el que voy a salir, lo que voy a ir a perseguir. Entonces necesitamos empezar a darle estructura. Entonces, una unidad de farmacovigilancia tiene que partir por la esencia, es decir, cuál es nuestra política de farmacovigilancia, cuáles son las directrices, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra estructura organizacional, qué es lo que perseguimos, que es a través de estos objetivos que se definen, qué es lo que vamos a hacer. Cuando se empieza a ver ese cambio, empieza a haber más allá de solo el resultado, se empieza a posicionar la importancia que tiene y el rol crítico justamente de la farmacovigilancia en las organizaciones. Nos encontramos aquí con este es un esquema, este es un framework, esta es una estructura que fue publicada por la OMS en 2018 y plantea en esta parte de medicación sin daño cuatro componentes que parecen muy importantes en este anillo externo y presenta algunas áreas clave en el centro. Tiene cuatro elementos importantes. Necesitamos primero considerar los pacientes y el público. Y tomando este orden, ¿qué es lo que cuáles son los puntos que tenemos que trabajar aquí? Y me parece muy importante la sensibilización pública y la alfabetización sobre medicamentos. ¿Qué quiere decir con esto? Necesitamos educar más a los pacientes, necesitamos involucrarlos, y ahorita lo voy a comentar más adelante, hacer que participen. Un paciente informado participa mejor, pero no le puedes decir, si se presenta una RAM, nos informa. ¿El paciente, ustedes creen realmente que sabe que es una RAM? Puede pensar, en México, cuando hacía esta pregunta, alguien decía, es que lo primero que se le viene a una persona que no está involucrada en el tema de medicación, una RAM es una camioneta, una RAM tiene que ver con computación, una RAM. Algo que no, en lo que no debemos de caer es creer que todos saben lo que sabemos. Creer que la gente sabe que es una conciliación. Creer que la gente sabe que es un error de medicación. Entonces, desde ahí tenemos que iniciar. Y creo que no solo me iría hacia los pacientes y hacia la familia, me iría también hacia el personal y pasando primero por el personal clínico, definitivamente. Entonces, vamos a hacer participar al paciente, notificar por paciente que puedan participar en algún reporte, en alguna notificación y también que participen en organizaciones de pacientes, eso me pareció muy sobresaliente. En este otro punto, en esta parte superior derecha, nos habla de los profesionales de salud. Y es lo que comentamos un momento, no solo sensibilizar al paciente, educar y capacitar al profesional de salud, que identifique, que sea consciente. Por ejemplo, de pronto, la participación de ustedes, por ejemplo, en la revisión de la idoneidad, empieza a identificar esas interacciones graves, esas interacciones serias, y necesitan dialogarlas con el médico. Si bien el médico tendrá que determinar si mantiene, modifica, suspende, retira, cambia el medicamento, ustedes tendrán que estar muy activos en la participación. Si bien la decisión final va a ser del médico, incluso en factores de costo-beneficio, es la decisión, pero nuestra responsabilidad es informar. Nuestra responsabilidad es no solo capacitar y educar, es acompañar. Otro punto importante es la comunicación y el trabajo en equipo. Necesitamos también, yo no diría ganarnos nuestro lugar, integrarnos en donde corresponde. Es decir, nosotros formamos parte importante, parte clave en el tema de la medicación. Todos los profesionales de salud tienen un rol muy importante, pero se tiene que identificar, y lo he visto en otros, incluso en otros países, que mencionan mucho, dicen de manera muy coloquial, dale el balón al que sabe, es decir,
deja al experto que trabaje, ¿no? Entonces considero que el médico también debe tener más esa apertura, debería de tomar como un elemento clave y sobre todo muy poderoso para sus tratamientos el poder tener este diálogo con ustedes y poder intercambiar información, ¿no? Por otro lado, la capacidad de los puntos de atención, notificar estos eventos también es importante porque, ahorita vamos a llegar ahí, no notifican porque el personal sigue teniendo miedo de notificar. Es decir, no hay un entorno de confianza. Por eso es que ahora se está posicionando mucho el tema de cultura justa. Tenemos en la parte como tal ya del medicamento, el producto correcto en el punto de atención correcta, logísticas, denominación, en fin, es el rol como tal del medicamento desde el punto de vista producto y los sistemas y prácticas de medicación. Y aquí me encanta que habla de liderazgo, gobernanza, y lo mencioné al inicio. Si la alta dirección, si nuestros directivos no se involucran en la prevención y sobre todo en un enfoque de medicación sin daño, vamos a ser prácticamente náufragos, gente aislada, ¿no? En un mar de actividades, de tareas donde pareciera que lo que hacemos no es tan relevante. Y entonces no tenemos ese soporte, ese apoyo, esa visibilidad, pero hay que irla ganando y hay que irla posicionando principalmente. La prescripción, la preparación, dispensación, esta parte del rol del médico para la prescripción, la preparación, incluso aquí también la parte de las transcripciones, la administración, el monitoreo y la evaluación. Es decir, nosotros necesitamos dejar muy claro el flujo. Por ejemplo, importante es tener, primero necesitamos que ingrese el medicamento, ¿ok? Entonces, para que ingrese un medicamento, necesitamos que exista un cuadro básico de medicamentos o una lista oficial de medicamentos. Esta deberá de trabajarse de acuerdo al contexto, de acuerdo a la práctica, los servicios que manejemos, al grupo de pacientes, y esto tiene que tener una relación para poder tener un listado, incluso no solo por especialidades, sino algo importante también de acuerdo a indicadores de ocupación hospitalaria, indicadores de servicio, se pueden determinar el punto de reorden, máximos, mínimos, en fin, y esto, bueno, pues ya en otras áreas tendrá que tener una valoración económica. Pero lo primero es tener un cuadro básico y poder hacer una estructura, sobre todo de adquisición o de compra de los medicamentos de acuerdo a lo que necesitamos. Y luego tenemos que validar las entradas, que los medicamentos que hemos solicitado cumplen las características y condiciones para poder ingresar a nuestra farmacia hospitalaria. Ahora, en la farmacia hospitalaria todavía tiene un sinfín de puntos. ¿Cómo va a ser el almacenamiento seguro? ¿Cómo clasifica los controlados? Cómo identifica alertas visuales, cómo identifica los medicamentos LASA, cómo identifica los medicamentos de alto riesgo, cómo ordenan, cómo tienen los espacios para el tema de medicamento caducado, cómo hacemos la disposición final de medicamentos. Es decir, la farmacia tiene que tener su estructura muy sólida para este almacenamiento, para este resguardo seguro. Entonces, la seguridad empieza desde qué voy a pedir con la adquisición. Y luego el resguardo del almacenamiento importante. Y aquí termina una primera etapa y un primer ciclo, porque después, a través, ¿dónde inicia o dónde es la entrada? Pues a través de que tiene que haber una prescripción. Entonces, cuando tenemos una prescripción, ahí se activa esta parte de la necesidad de poder recibir este medicamento. Entonces, se hace la prescripción y tenemos en ese inter también algunos profesionales, incluyéndolos a farmacovigilancia, hacer estas transcripciones. Incluso puede ser nuestro perfil farmacoterapéutico, puede ser a algunas notas que tenemos ahí para poder llevar el manejo de la medicación de los pacientes. Y entonces tenemos la parte de la transcripción, incluso enfermeras, tenemos incluso a la parte de nutrición, ¿no? Que también puede tener ahí algunos registros de acuerdo a estas indicaciones. Y en estos elementos entra la parte de la conciliación y la revisión de la idoneidad. Necesitamos tener controles antes de que se haga la dispensación del medicamento. Una vez teniendo la dispensación, lo que va a hacer es que la enfermera va a iniciar la parte de preparación. Si es medicamento de alto riesgo, si es un medicamento que normalmente tiene o no una doble verificación dependiendo del caso y dependiendo del riesgo, se debe llevar a cabo con estrategias de seguridad. Y luego entonces vamos a hacer la administración con todos los elementos de las reglas de oro, de la medicación correcta, la medicación segura. Y luego tenemos que estar al pendiente del monitoreo de qué sucede con el paciente frente a esta medicación. Y aquí es donde podríamos poner un alertamiento en rojo de que aquí necesitamos tener medidas de seguridad muy importantes,
¿Por qué? Porque aquí ya es la última etapa donde se puede vulnerar las barreras de seguridad. Y esto lo que nos va a llevar es a no evitar una situación que pudo haber sido controlada, ¿no? Entonces, las tendencias van y voy a ir entrando a esta etapa ya intermedia. La farmacovigilancia ya está centrada en el paciente. Necesitamos considerar de manera importante, y aquí con esto voy a hacer una acotación importante. Si bien está centrado en el paciente, hay que reconocer también otro elemento que juega hoy un rol importante, mucho más que hace 10 años, que es la atención centrada en la persona. La persona, a diferencia de hablar del paciente, cuando hablamos del paciente nos centramos en la enfermedad. Cuando hablamos de centrada en la persona, nos centramos en sus valores, en sus miedos, en sus temores, en la parte compasiva, en la parte humana, en la parte de trato digno. Entonces necesitamos también tomar un rol como farmacovigilantes donde tengamos un nivel de conciencia más allá de la empatía, porque nunca vamos a estar sintiendo lo que realmente siente el paciente, sí podemos comprenderlo. Entonces, la farmacovigilancia tiene que pasar de no solo de manera muy técnica, la farmacovigilancia pasa a su manejo de la enfermedad y la parte de la relación que tiene con el medicamento, pero también necesitamos identificar que estos pacientes son personas que confían su vida en nosotros. Entonces, también tenemos que tener esos dos enfoques de manera muy clara. El paciente está pasando de ser receptor del daño, aquel que sufre el impacto, a ser una fuente activa de seguridad. Cuando involucramos al paciente, estamos teniendo una doble barrera. Al paciente necesitamos mencionarles 5 elementos. Hay 5 elementos que debe conocer el paciente. Primero, el paciente saber qué toma, ¿no? Debe conocer sus medicamentos. No, no la pastillita chiquita, no la blanca, por ahí un azul con rojo, por ahí de repente hasta los niños también, pues era algo como que no me hacía sentir muy bien, pero era una ahí blanca con rojo. Necesitamos empezar a dar ese salto de la parte de llevar al paciente hacia un siguiente nivel técnico. ¿Por qué? Porque es importante que él conozca la relevancia y sobre todo, algo que me queda claro es que el paciente es mucho más abierto, escucha más y no lo digo en otro sentido, pero es a través del dolor. ¿Por qué? Cuando el paciente sabe que si no lo hace, algo malo va a pasar, presta más atención que cuando se le dice que con eso se le va a quitar el dolor. Es decir, es más fácil convencer a un paciente diciéndole esto, si no se lo toma, el dolor que siente ahora va a ser al doble. Eso sí va a hacer caso el paciente. Pero si uno le dice, con ese que se tome ya se va a sentir bien, es un mensaje que el paciente no lo toma de la misma forma. Entonces, me ha quedado claro que cuando abordamos al paciente es muy importante señalar los puntos más críticos que pueden suceder, ¿no? Primer elemento, ¿qué toma el paciente? Segundo, ¿por qué lo toma? ¿Y por qué toma esa pastillita blanca? No, no, o ¿por qué toma este medicamento? Tiene que identificar bien por qué lo está tomando. Si es un antibiótico, ¿por qué lo está tomando? Y esto es muy importante y me encanta que el paciente entienda la indicación médica. Es cuando entiendes el porqué de las cosas. Entonces, siempre va a ser mucho más receptivo alguien que comprende por qué lo hace. Ahora, tercer elemento, ¿cómo lo toma? Y ahí viene ya la parte, empiezas avanzando a decir, bueno, ya no solo sé qué tomo y para qué lo tomo, sino cómo debo de tomarlo. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Por qué debo respetar los horarios? ¿Por qué debo seguir el tema del tratamiento? En estos tres componentes entra muy fuerte el hecho de que un paciente no abandone el tratamiento, que mantenga adherencia. Ahora, si está con nosotros a nivel hospital y está en estancia hospitalaria, al igual es importante que el paciente conozca qué medicamento se le da, por qué se le está dando y cómo se lo estamos dando. 4, ¿qué riesgos debemos vigilar? El paciente debe conocer tipos de efectos adversos que puede tener. Él puede estar consciente que puede presentar un mareo, que puede presentar náusea, que puede presentar, pero también es importante identificar aquello que no está, vaya, que no es normal. Y entonces el paciente ahí va a jugar un rol importante porque tendrá que informarnos qué es lo que está pasando y nosotros poder tener la capacidad de separar si era
es decir, un efecto esperado o si realmente está sucediendo una reacción importante o si hubo un error en la medicación. Importante, a quién reportar, a quién informarle, a quién decirle si algo me pasa. Yo veo que en las farmacias, algunas de mi país, ponen ahí farmacovigilancia y llame y ponen ahí un teléfono y llame ahora y ponen RAM, ¿no? Y algo, y yo digo, la gente no está entendiendo eso, ¿no? Incluso en mi país hay acá en México hay una empresa que se llama Singrem, que se coloca en ciertos, incluso no solo en áreas o instancias hospitalarias, sino puede ser incluso en espacios que no tienen relación directa con salud, para que en este sentido también pueda depositar pues, medicamentos caducados, en fin. Yo les voy a comentar algo, el tema con los pacientes también es cómo manejan la medicación en su casa. Y ahí ahorita lo vamos a ver ahorita más adelante, voy a ir avanzando para no extenderme mucho. Este es un punto importante y justo era de lo que iba a mencionar. El alta hospitalaria no es el final de la atención, es uno de los momentos de mayor riesgo farmacoterapéutico. Esto es crítico porque sale de nuestro control, sale de nuestra vigilancia y ahora sí depende del paciente. El paciente, al ser persona, implica también que tenga disciplina, que sea responsable. ¿Cuántas veces toca que regresan los pacientes y dicen, le pregunta el médico, ¿estuvo todo su medicamento? Y el paciente dice que sí. Y la realidad es que el médico Ujú. se da cuenta que no estuvo tomando la medicación. Entonces, necesitamos, también hay un punto cuando lo escuchaba y se los comparto, cuando dicen, el paciente también miente. Entonces, necesitamos que exista esa confianza para que el paciente pueda comprender también y que no sea lo suficientemente transparente con la confianza de decir, no me lo tomé, ¿no? Pero para evitar esa falla en este sentido, sí necesitamos dejar muy clara la importancia de no hacerlo. Yo me centro mucho en qué pasa si no lo hago, más allá de los beneficios que va a tener. Porque cuando alguien habla de beneficios, de lo bien que se va a sentir, no le da la misma importancia. Uno le pone mayor atención a lo que no quiere sufrir. Me toca ver en partes, en cursos, por ejemplo, de negociación, de habilidades personales y demás, cuando para la persona es más importante, le da mayor importancia a la pérdida que a lo que tiene. Y queda claro, hoy en día estamos pensando más en lo que no tenemos que en valorar lo que tenemos ahora. Entonces, trasladando eso al concepto que le estoy mencionando, al paciente hay que centrarnos en el no. Y aquí el tema de las transiciones juega un tema importante. ¿Cuáles son las zonas más peligrosas? El ingreso, el traslado, el egreso, la referencia, la contrarreferencia, los cambios de turno, los cambios de nivel de atención. Aquí, si bien tenemos algunas herramientas, como también pueden ser el SBAR, puede ser el iPass, el hands-off, hay elementos que nos permiten hacer las entregas de pacientes y uno de los elementos importantes que se debe considerar es la medicación. Y cada vez que cambia el punto, un elemento importante que debe ser sí o sí obligatorio es la conciliación de medicamentos, pero el tema se presenta cuando hay transiciones de un servicio a otro, cuando hay cambios en los turnos y demás, y no hay el personal suficiente que tenga la competencia para poder determinar esta relación y esta revisión de lo que es de los medicamentos que ahora se están prescribiendo y aquellos que se le están indicando al paciente. Otro punto importante es tener una lista actualizada y sobre todo que sea clara, comprensible también para el paciente. Y es decir, que juegue también un rol donde el paciente también pueda estar muy claro, como cuando alguien le dice, oye, te van a operar el brazo izquierdo, dice, no, no, el que me van a operar es el derecho, es el que me duele. Entonces también es un punto importante, la comunicación clara, la educación al paciente, al cuidador. Este tema de las transiciones es importante. Otro punto que hay que prestar atención, más medicamentos no siempre significa mejor tratamiento. La parte de polifarmacia, polimedicación es crítico. Entonces, no es solo que más medicamentos es mejor tratamiento, a veces significa mayor complejidad, definitivamente, mayor interacción, pero lo más crítico es mayor riesgo. De verdad, yo tengo realmente la bendición, la felicidad de tener a mi abuela, que justo apenas hace 2 días cumplió 86 años, y estoy convencida que de pronto se le puede complicar el tema de la medicación, pero también me he dado cuenta que el adulto mayor llega a ser una persona muy ordenada. ¿Qué días marca, pone en tablitas, pone en controles? Pero aún así hay muchos riesgos. Y a nivel hospitalario igual, hay áreas donde tienen un manejo con este grupo de pacientes
Y lo que necesitamos, por ejemplo, estas áreas que son crónicas, las de geriatría, medicina interna, la misma parte, por ejemplo, de unidad de cuidados intensivos, necesitan tener mayor detalle. Hay que recordar que hay un concepto que se conoce como pacientes vulnerables. Los pacientes vulnerables, el significado es que necesitan mayor protección y eso incluye los medicamentos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para mayor protección? Una revisión periódica de los medicamentos porque hay polemedicación. Me parece crítico, es importante, es como para subrayarlo, la de prescripción segura, es decir, cómo es este movimiento tan intenso de medicamentos, entran, salen, van, vienen, evaluación de duplicidades, revisión de las interacciones, priorización de medicamentos esenciales, participación de los pacientes en decisiones, en aquellos casos en que el paciente le permita o que tenga la capacidad de participar. Entonces, estamos viendo ahorita dos elementos muy importantes. Ya vimos la parte de que la farmacovigilancia debe estar centrada en el paciente, centrada en la persona. Debemos de tener sumo cuidado también con estos medicamentos. Y voy a ir cerrando con 6 estrategias importantes. La primera, crear una cultura de reporte sin culpa. Me parece importante destacar que no se está notificando, ¿sí? A nivel internacional se sigue señalando esta cultura de la culpa. Y es algo importante, de pronto también viene en el pensamiento de las personas, ¿no? El hecho de realmente más allá, pues tienen mucho temor a reportar, ¿no? Y sobre todo, no solo a la organización que me puedan correr, sino el señalamiento y el linchamiento mediático hasta de los compañeros. Entonces, necesitamos tener primero, para poder solventar esto, necesitamos dejar muy claro esto. Primero, de entrada, nadie es perfecto. La perfección no existe y el error es parte del sistema. Y otra cosa, el error no te identifica, es decir, el error no te define. Yo puedo equivocarme en una presentación, yo puedo equivocarme podemos llegar a tener errores. No deseamos, no buscamos, trabajamos para cometer los menos posibles. Es igual en la atención médica. Trabajamos para reducir al máximo la posibilidad de que se presente un error o un daño. Pero si llego a equivocarme, a lo mejor yo me equivoco ahorita en esta presentación y a lo mejor este error no me define. No va a significar que dejo de ser menos profesional, que debo de ser, que soy menos de lo que era antes de hacerlo. Simplemente caí en un punto del que debo de analizar, del que debo de aprender y del que debo de trabajar para prevenir que no vuelva a suceder. Entonces, el error no te define y el error es parte del sistema. Cuando transmitimos esto, la gente va a pasar a tener mayor confianza, mayor tranquilidad y más allá de que esté feliz, pues bueno, pues realmente pues va a aprender de lo que está sucediendo. No se puede mejorar lo que se oculta y solo se oculta aquello que se castiga. Es decir, lo que sucede es que podemos trabajar a ciegas, no sabemos qué es lo que realmente debemos hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos información. ¿Qué sugiero también aquí? Implementar el Global Trigger Tools es una herramienta, una estrategia efectiva. La última versión fue la segunda edición 2009. Esto lo pueden encontrar en ICHAI o en el IGI. Y ahí van a poder ver la estructura de cómo ir en búsqueda intencionada de los eventos, de los errores de medicación. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Política de cultura justa, que sea un reporte confidencial, que no sea punitivo. Yo ya empezaría a quitar esto, que es muy técnico, sí, bien, que está señalado en la literatura. Yo iría más a este concepto que les dije, a familiarizar el error, a saber que el error es parte del sistema, pero que el error tampoco te define, pero tampoco es que nos encariñamos con los errores. Es decir, tengo que empezar a perderle el miedo al error y empezar a trabajar. Imaginen que yo les presto un coche y les digo, ten cuidado, y hay un semáforo, y en aquella esquina, antes de llegar al hospital hay esto, y te va a pasar. Yo creo que alguien diría, mejor no me lo llevo, o por otro lado, va a ir con esa sensación de en qué momento le va a pasar algo. Yo creo que tenemos que empezar a quitarle encima ese enfoque de error, se va a caer, riesgo, riesgo, porque pareciera que estamos programados para eso. Tengo muchos colegas de calidad de verdad, que fuera de su trabajo no duermen, que tienen una sensación de que se les va a caer una lámpara. Tenemos que ser muy objetivos. Necesitamos ver que la calidad, la seguridad del paciente se da en escenarios reales, que puede haber errores, que puede haber desviaciones, pero que tenemos que tener la cabeza fría y también saber en qué contexto estamos y no empezar a ver más allá de lo que no existe. Porque entonces eso pasamos del análisis de riesgo a la parálisis o el temor por las fallas y no puede ser así, ¿no? Bien, la segunda estrategia es integrar la farmacovigilancia en un sistema de gestión de calidad. ¿Por qué en calidad?
porque en gestión de calidad se analizan riesgos, se ven indicadores, se hacen auditorías internas. ¿Cuántas auditorías internas de farmacovigilancia hacen? Capacitaciones, gestión documental, procedimientos, diagramas de flujo, comités de farmacia terapéutica, comités de farmacovigilancia, revisión de la dirección, mejora continua. Una organización con cultura de seguridad no pregunta si tienes reportes. Ah, ¿tienes farmacovigilancia? Ah, muy bien, ¿qué estás reportando? No. Pregunta qué aprendió de ellos y cómo cambió su sistema. El sistema significa que todos estamos interconectados. Y entonces les voy a mostrar, por ejemplo, este es un sistema de gestión de calidad para farmacovigilancia. Desde las prescripciones médicas y los criterios, inicia una prescripción, la dispensación segura y toda la parte de seguridad en la administración de los medicamentos. Pero vemos que interactúa el área de talento humano, la farmacia, el área de equipos, los procesos clínicos, las áreas de operaciones, todos somos farmacovigilancia. Y lo que buscamos es garantizar la seguridad del paciente en este sentido. Y necesitamos empezar a ver qué son todos, ¿no? ¿Qué es la realidad? Es que todos estamos participando. Estrategia 3, si estamos entrando en cierre, priorizar medicamentos de alto riesgo. No todos los medicamentos necesitan un mismo nivel de control. Esto me parece ser muy efectivo, es decir, enfocar nuestro tiempo, ¿sí? Nuestro tiempo hacia lo realmente importante. ¿En dónde nos vamos a enfocar los medicamentos de alto riesgo? Doble verificación, ya lo tenemos, es un estándar internacional. Etiquetados diferenciados, alertas visuales, restricciones de acceso. También no debe haber medicamentos de alto riesgo en áreas donde no debe ser. Tiene que haber a lo mejor una política que estructure tiempos previos antes de administrar para que esos medicamentos no estén en el área y puedan presentar algún error o que se puedan utilizar en algún otro paciente que no es. Protocolos de administración bien efectivos. Equipos, bombas de infusión inteligentes cuando apliquen, revisiones de eventos relacionados. Y esto vuelve muy importante. Es como decir, vamos a enfocarnos realmente a lo importante. La conciliación de medicamentos. Hoy en día pareciera que es algo muy básico, pero no todas las organizaciones lo están haciendo. Y es importante hacer esta comparación, hacer la resolución de discrepancias y sobre todo empezar a involucrar mucho a los médicos y sobre todo plantear escenarios. Esto es muy importante. Estos escenarios le van a permitir al médico tomar decisiones, pero que se vea una participación mucho más activa, hombro a hombro, colaborativo para el médico, no desde el punto de vista te estoy corrigiendo, sino te estoy respaldando, te estoy apoyando y vamos juntos con tu paciente. Es muy distinto. Y eso es con lo que yo voy a cerrar ahorita en un momento. La estrategia 5 es la participación del paciente, ya lo comenté hace un momento. Él debe de participar en, como mencioné hace un momento, conozca, verifique, pregunte, es decir, también hay que promover que el paciente aborde, haga sus preguntas, que conozca sus medicamentos, todo lo que acabo de mencionar hace un momento. Y algo importante, aquí yo veo que le explican algo, le presentan un formato y le dicen, fírmeme, ¿no? Y ahí está el paciente firmando, ¿no? Y ya te lo quieres llevar, pero te lo quieres llevar para presentarlo como evidencia de una auditoría y la realidad es que tal vez el paciente no entendió nada. Yo lo que necesito es que de pronto hacer esta estrategia donde el paciente me explique su medicación, su tratamiento. Porque yo la verdad me sorprendo tantos pacientes diabéticos que manejan de manera espléndida el manejo de la administración de su insulina. Hay pacientes que se involucran demasiado, pero también tenemos que acercarles la información y explicarles la importancia que tiene que ellos lo manejen y que participen. Importante, ¿cuántos indicadores de farmacovigilancia están midiendo? De acuerdo a la literatura, presenta algunas alternativas, hace algunas propuestas como las que presento aquí, la tasa de notificación de sospechas de RAM por cada mil egresos, porcentajes de reportes completos, número de señales detectadas, eventos por medicamentos de alto riesgo, en fin, todo esto nos tiene que servir. Un indicador sirve para tomar decisiones. Y estas decisiones tienen que construir controles y barreras de seguridad, saber en dónde debo de trabajar la parte de la medicación. Si no me permite tomar decisiones, el indicador no me funciona. Y cierro con estas guías. Hoy en día con la inteligencia artificial se pueden integrar las siguientes herramientas. Les voy a compartir estas rápidas, que eso es ya de mis últimas diapositivas, solamente para que lo vean. Las guías rápidas de medicamentos de alto riesgo. Esto es importante tenerlos. Por ejemplo, aquí tiene estos componentes. El objetivo que tiene, por ejemplo, este es de una insulina intravenosa. Y vienen y 4 componentes. ¿Cuál es el objetivo de esta? Antes de administrar, durante la administración, ante un evento adverso, es decir, ¿qué debo de hacer? Aquí es qué voy a hacer. Y aquí me parece muy importante, lo que voy a señalar es
pocas organizaciones tienen un control de planes de contingencia, de planes de reacción, ¿no? Muchas veces hasta que sucede el evento se está buscando cómo solucionar las cosas y considero que debe haber muchas fichas de guía rápida para el tema de medicamentos. La guía rápida, por supuesto que no sustituye el criterio clínico, pero evita que el criterio clínico trabaje sin barreras de seguridad. Segundo, las tarjetas para paciente. Esto es importante. El paciente tal vez no va a memorizar lo que tú le digas, pero si le entregas una tarjeta de paciente, estoy tomando anticoagulante, ¿cuáles son mis señales de alarma? ¿Por qué? Porque igual lo he dicho en calidad, es que no nos están calificando la memorización. Lo que necesitamos saber es en dónde encontramos la información que necesitamos, que pueda explicarla, que la entienda y que la esté ejecutando. ¿Ok? Cuando el paciente entiende su medicamento, se convierte en una barrera de seguridad más. Otro elemento visual que trabajo con inteligencia artificial para hacer fichas de medidas de apoyo en las organizaciones. Otra de ellas es estas, por ejemplo, de alertamiento para el expediente clínico. Muchos utilizan historias clínicas electrónicas, el expediente clínico electrónico, y integrar las alertas de seguridad es una barrera muy efectiva. Hoy en día hay plataformas, hay quienes lo tienen ya integrado, pero sí es importante porque el tener una alerta directa en la pantalla de los médicos, de las enfermeras, ayuda mucho a darle visibilidad a una situación que tal vez no podemos identificar. Una buena alerta no interrumpe por interrumpir, aparece cuando el riesgo clínico justifica detenerse antes de dañar. Te alerta para que evitemos una situación. Otro ejemplo visual, este es de restricciones de prescripción, este también es importante. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de medicamentos que se pueden establecer como restrictivos o que no tienen que tener mayor seguridad y, por ejemplo, son de alerta máxima, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque este esquema que vamos viendo desde que se prescribe, se valida por parte del farmacéutico, se hace la preparación y la administración. Estas etapas es donde tenemos que tener barreras de seguridad. Y cuando lo vemos de esta manera, entendemos que estamos trabajando con enfoque a proceso. Entonces, restringir, es decir, establecer estas alertas, no significa obstaculizar la atención ni detenerla. Significa proteger al paciente cuando el riesgo exige un mayor control. Otro ejemplo visual, la capacitación dirigida, necesitan establecer qué temas deben de abordar y para mí es fundamental que desde las inducciones, desde el ingreso, el personal debe tener capacitación, ¿sí? Y por último, auditorías de adherencia. La única forma de ver que todo esté funcionando no es viendo hasta que se presente el evento adverso o el evento centinela o el error de medicación, sino qué tanto está el porcentaje de adherencia en los procesos. Y entonces tener listas que podamos permitir si está cumpliendo o no con los diferentes puntos que debemos de revisar. Entonces, tenemos que acostumbrarnos que la auditoría no busca culpables, la auditoría busca saber cómo está un sistema, cómo está operando la operación para prevenir daños. Bien, bien. Y por último, el cierre, los indicadores de efectividad, lo que mencioné hace un momento, tener indicadores, estos tableros de farmacovigilancia, es importante tenerlos, presentarlos, exponerlos, la adherencia a la doble verificación, cuál es el estado de las acciones, los eventos por medicamento, por servicios, los reportes completos, la tasa de RAMS o de sospechas de RAMS. Estos tableros realmente nos van a permitir saber si estamos protegiendo o no al paciente y seguramente lo hacemos, pero no estamos midiendo el impacto, no estamos midiendo cómo lo hacemos. Y cierro con esta última diapositiva, agradeciendo la invitación y esperando no haberme extendido demasiado. Necesitan elementos de liderazgo. El químico farmacéutico no puede seguir siendo identificado en la parte operativa. Necesita desarrollar mejores habilidades de comunicación, mejores habilidades de negociación, de relaciones interpersonales. Yo les comento también a mis colegas, a mis alumnos, a la gente que está en calidad, puedes saber todo el conocimiento técnico, puedes saberte de memoria todas las guías farmacoterapéuticas, puedes conocer todo de farmacovigilancia, puedes estudiar, puedes hacer un doctorado, puedes ir a la ISOP meeting, puedes estar en todos lados. La realidad es que, ¿qué puedes hacer con eso? Y esa es la parte donde ahí vienen los choques. No sabemos relacionarnos con las personas, no sabemos comunicarlos. Necesitamos el liderazgo de los químicos farmacéuticos. Necesitamos que entren a negociar, ¿no? Que entren a relacionarse, que empiecen a ser aliados, a construir estrategias. A mí lo que me quedó claro cuando logramos incorporar a los químicos farmacéuticos en ese instituto hace casi 14 años fue porque nos plantamos con aliados.
abordamos sindicato, abordamos director médico, abordamos clínicos y empezamos a decir, es la idea de ellos. Es decir, los pusimos en el centro. No tratamos de destacar nosotros, de lucir, de quién consiguió las plazas, no. Porque cuando uno en poder, cuando hay una lucha de egos, el único que pierde es la estrategia. Entonces, la realidad es que yo no tengo ningún problema en aliarme, en construir buenas relaciones para alcanzar el resultado para mi paciente, no tanto para destacar yo. Lo que sí necesitamos es, nosotros tenemos que ser quienes lideremos la seguridad y el conducir esto debe ser a través de todos. Si seguimos cargando solos con esa responsabilidad, entonces la realidad es que no esperemos resultados diferentes. Gracias por la invitación. Aquí están mis redes. Si ya me siguen, les agradezco. Aquí está mi Linktree. Están aquí algunas de mis redes. Y voy a subir la presentación que les acabo de compartir aquí por si quieren descargarla. Y bueno, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Luis, muchísimas gracias. Creo que sé y estoy casi segura que así como yo me quedé con muchas preguntas y muchas ganas de seguir escuchándote, están muchos de los que estamos aquí, temas muy relevantes. Uno de los puntos importantes que siempre comparto es ese liderazgo, ese tocar puertas, ese tal vez sentirse cómodo con incomodar a lo que hoy existe, ¿no? Para poder, y como tú lo hiciste, integrar farmacovigilancia en lo que ya está dentro del hospital. Yo tengo, sí, algunas preguntas en el chat. Dice, ¿cómo podemos abordar a la alta gerencia clave, ¿no? Principalmente en nuestras instituciones en Perú, donde la toma de decisiones no lo hacemos directamente desde la unidad de farmacovigilancia. Entonces, ¿cómo podemos abordar? Esa es la primera pregunta, doctor. No, lo primero aquí comentar, la alta dirección, hay que llegar, para tocar la puerta de entrada, te van a dar 5 minutos y ya perdiste 4. Entonces, la realidad es que te dan muy poco tiempo, no te reciben, es que es lo que les digo, necesitamos empezar a asumir el rol que tenemos y la parte importante es, yo les sugiero y en la experiencia que tengo es, lleguen con puntos de dolor. La medicación es el corazón de la operación, así como para muchos hospitales el quirófano, todo. Sin una farmacia, pensemos desde el punto de vista del sector público, sector privado, sin un buen control de la medicación, de los números que implica, porque ahí hay una cantidad importante a nivel económico, yo les sugiero que para abordar la alta dirección hablen puntos de dolor, que son pérdidas, lo que van a perder, lo que está pasando, lo que puede ocurrir. Y ahí es donde ellos prestan mayor atención. Pero si llegamos, error, ¿qué no debemos de hacer con la alta dirección? Llegar con catarsis, llegar con, está pasando esto, es que no me ayudan, es que no me apoyan, es que, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que llegar a llevar soluciones, planteamientos. Si llevas el problema, dices, derivado de este problema, vamos a actuar de esta manera. El directivo y la alta dirección nos respeta cuando nos ve que empezamos a trabajar de manera ejecutiva. Y de manera ejecutiva es cuando soy concreto, cuando hablo con el lenguaje de los números y cuando ellos se dan cuenta que saben que estoy seguro de lo que estoy diciendo. Porque pronto digo, ¿y cómo lo vas a hacer? No, pues no sé. Oye, ¿y cuántas personas te hacen falta? No lo sé. ¿En dónde está pasando esto? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? No, no lo sé. Entonces es donde nos desmantela, donde nos destructura, es donde rompen esa parte y la realidad es que tenemos mucho que compartir. Y la verdad es que tengo grandes amigos en farmacovigilancia y en diferentes países. Y la verdad es que el trabajo que hacen, yo digo, no lo hacen tan visible. Y la dirección tiene que empezar con esos puntos. Hablen mucho de por ejemplo, hablarle al director, no le podemos decir, doctor, doctor, tenemos un tema, estamos por perder, no sé, $100,000. Tenemos una situación donde vamos a perder inventario de medicamentos. Eso es crítico, entonces te van a escuchar. Entonces estamos trabajando en esto. Por ejemplo, acabamos de prevenir 4 demandas. Entonces, como que me voy a detener. Tienen que empezar a conectar. Yo lo que veo es que muchas veces nosotros como personas necesitamos empezar a saber cómo conectar con las otras personas, pero necesitamos saber cuáles son los intereses del otro. Porque si lo que yo le planteo no es del interés del otro o lo desconoce, no nos va a recibir, no nos van a atender y nos van a seguir viendo como uno más. Entonces, acérquense así, tengan datos,
muy claros, digan, nos está pasando en la noche, estamos teniendo este reporte, este tipo de proveedor no está funcionando porque de las últimas 30 entregas, en el indicador aparece que el 77% no las está entregando correctamente. Entonces, aquí lo que va a suceder es que vamos a perder cuentas, vamos a perder ticket, vamos a afectar pacientes y sobre todo la reputación de la institución. A mí no me gustaría que la institución tuviera esta demanda, que tuviera eso. Eso es como tenemos que comunicarnos con ellos. Con ellos no lleguen con quejas, con ellos no digan, me gustaría, la farmacovigilancia es muy hermosa, es un trabajo muy importante el que yo hago. O sea, les hablo con la realidad. Yo estoy del otro lado y me toca ver que de esa manera es cuando más me escuchan. Cuando saben que van a perder, cuando saben que algo les va a afectar y cuando saben que tengo la respuesta. Me van a escuchar. Sí, no sé si hay alguna otra y si yo eso haya aclarado un poquito. Y además tiene mucha información. Si le empiezan a poner números, indicadores. Director, acabamos de perder $10,000 el mes pasado y nadie se está dando cuenta. A ver, pasa, por favor, Gélida, explícame qué está pasando. Y de verdad que te van a dar más de 5 minutos. Pero si llegan diciendo, es que no se presentaron al comité, es que usted no fue, no me han firmado la minuta. No, 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 Claro. eso no, que nos quiten de, nosotros no abordamos eso con ellos. Nosotros tienen que vernos en otro nivel. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por lo comentado. Aquí tengo un par de preguntas, solamente vamos a escoger dos porque si Sí, no estamos pasándonos. no, no, Dice, tranquilo. ¿qué recomienda si se implementaría una central piloto de farmacovigilancia para las farmacias privadas o boticas? ¿En qué sentido, perdón? No, a lo mejor no escuché al principio, o no entendí bien ahí. ¿Qué recomendaría si se Ujú. implementaría un central Mm, piloto para mm. farmacovigilancia para farmacias o boticas? No, sería extraordinario. Primero hay que ir a esas boticas, a esas farmacias, y lo más importante para poder crear una red es donde ellos sientan que hacen el mínimo esfuerzo. Si ustedes les dicen, venimos a apoyar, vamos a construir esto y van a estar mejor, se van a sumar más. Y ese centro piloto tiene que causar tanto impacto que estas boticas, estas farmacias, vean el beneficio, que más se integren y sobre todo que nos permitan incluso seguir creciendo. Considero que el acercamiento para crear redes es que ellos vean que el esfuerzo es mínimo al inicio, no tengo que poner tanto dinero o no tengo que invertir tanto tiempo, empezar a ver esta parte. Cuando a alguien le ofrecen algo y no implica mayor resistencia para el que lo está recibiendo, lo va a aceptar. Una vez aceptado, ya los tenemos, ahora hay que dar los resultados y uno, se van a mantener y dos, van a crecer mayor número de unidades. Entonces, si lo arrancan, felicidades y no olviden la parte de venta. ¿A qué me refiero con venta? Lo bonito vende. Es decir, construyen una marca, un sentido, que tenga un logo, que tenga algo donde la gente que se está integrando se siente identificada con eso y que quiera sumarse. Porque si solamente es la actividad, a la gente le gusta ver el show, le gusta saber que está formando parte de algo, que se está beneficiando. Entonces, pareciera en algunos lugares de mi país, puedo decir, le gusta ser un poco escandaloso, le gusta ver, mira, yo estoy integrado a esta red y estoy teniendo estos beneficios. Entonces, que se sienta parte, que se sienta parte del proyecto. Pero me parece muy interesante, muy bueno, felicidades, sí, sí, excelente. Muchísimas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta. Previo las felicitaciones por la presentación, dice, ¿cuál considera que sería la principal debilidad de un jefe para con sus subordinados en una unidad de farmacovigilancia en el ámbito de apoyo para poder llevar a cabo lo mejor posible las actividades que hoy se hablaron? Increíble, qué buena pregunta. Primero, no son tus amigos. Necesitan, primero, tú tienes que tener mira, el liderazgo no se exige, se gana. ¿Y cómo lo van a hacer con el ejemplo? Ustedes tienen que ser los primeros en revisar. No cometan el error de delegar y no supervisar. Tienen que ver los que ustedes están comprometidos y sobre todo que si dicen algo lo cumplen. El jefe tiene que mostrar que no es como que lo dijo, no lo cumplió, lo sugirió pero no lo hizo. Y otra cosa, hablando del ejemplo, den una instrucción, pero hay dos cosas muy importantes para que funcione con sus equipos. Me parece que y lo voy a dejar, bueno, comento estos dos puntos y ahorita llego a otro. Estos puntos son muy importantes. Primero, déjenle claro cómo hacer la tarea, con qué hacer la tarea. Y segundo, en las primeras ocasiones, ustedes háganlo con ellos. Es decir, ensuciémonos las manos con ellos, para que ellos vean que si nosotros sabemos hacerlo,
por eso te puedo tener la capacidad de exigirte que lo hagas. Eso es algo muy importante. Y les voy a decir, como Maquiavelo en su libro diría, es mejor ser temido que amado. Y la realidad es que vas a ganarte el respeto de tu equipo, se van a comprometer contigo cuando no hay mayor temor que aquella persona que cumple con su palabra. Entonces, si ven que ustedes dicen, los voy a apoyar, vamos a hacer esto, va a salir el martes y sale el martes y vamos a hacer esto y lo están construyendo, no hay mayor muestra de respeto del equipo de trabajo que seguir a alguien que es congruente con lo que dice y con lo que hace. Y sobre todo, que cuando se llegue al siguiente nivel, logren beneficios, destaque, hay que recordar esto, es muy importante, cuando destaquen los resultados de la farmacovigilancia, es de todo tu equipo. Si hay algo que sale mal, es tu responsabilidad. Y ellos van a empezar a sentirse respaldados. Entonces, creo que la parte de la construcción no empieza con una buena relación de saludar, de ser amigos. Yo les tengo que hablar de la parte cruda y así es como lo hago con muchos de mis cursos, porque he estado de ese lado y me queda claro que los resultados, cuando hay esa relación de amistad, de cercanía, se confunde. Necesitan ustedes asumir el rol de líder, del jefe, y el equipo les va a apoyar, les va a seguir, les va a apoyar, créanme que les va a apoyar cuando vean que ustedes son congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. El ejemplo arrastra. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Luis. Y vamos con esta última pregunta de las muchas que tenemos. Sí. Voy a comprometer al doctor, voy a pasarle las preguntas para que después nos las responda, pero ahorita para poder cumplir con nuestra hora, esta va la última pregunta. Dice, desde su experiencia, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que que han implementado las instituciones de salud con mejores resultados en seguridad del paciente y cómo podríamos adaptar esas buenas prácticas a hospitales o unidades de salud donde muchas veces trabajamos con recursos más limitados? Muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias a todos. La verdad es que lo que tenemos que hacer, primero, les digo, en las organizaciones la vida no es justa, nunca vamos a tener los recursos suficientes. Lo importante no es qué tanto tenemos, sino qué tanto podemos hacer con lo que tenemos. Entonces, considero que lo importante es, lo vimos hace un momento, priorizar. Es decir, cuáles son, de acuerdo a los recursos que tenemos, las estrategias que debería de posicionar al inicio. Considero que la parte de el seguimiento farmacoterapéutico se vuelve crítico. Necesitamos tener una cobertura para todos los pacientes. No a todos nos alcanzaría. Si tenemos pocos recursos, pocas personas y tenemos hospitales o instituciones muy grandes, el reto se vuelve mucho más crítico. Yo les sugiero que hoy en día, no les estoy diciendo lo que habríamos hecho hace 5 años, hoy en día tenemos herramientas, plataformas, tecnologías emergentes que nos pueden ayudar mucho. Ustedes ya no deben de estar arrastrando tanto el lápiz, no deben de dedicarle tantas horas a la parte de análisis operativo. Para eso ya hay inteligencia artificial que vamos a revisar. Hoy en día todo lo que tiene números, todo lo que se puede leer, todo lo que se puede ver, la inteligencia artificial puede hacerlo con mayor precisión. Siempre va a ser fundamental la visión, la estrategia del humano, de ustedes como expertos, pero ya al estar capturando, poner un Excel, la gráfica, que esté el patrón, es mejor vaciar los datos, establecer. Hoy en día tenemos no solo la parte del ChatGPT, tenemos Cloud, que está muy fuerte, Gemini, que le puedes dar una instrucción, que son los prompts muy claros, es decir, sobre todo, otro punto importante es que si ustedes le toman fotos, por decir un ejemplo que puede haber muchos, y yo quisiera centrarme en esto, utilicen las tecnologías emergentes para tener mayor precisión en la identificación oportuna de posibles riesgos. Ejemplo, si ustedes dicen, oye, pues nada más soy yo, Luis, estoy solo. ¿Qué haría Luis ahorita si estuviera solo y tiene que hacer seguimiento farmacoterapéutico? Les tengo que ser muy transparentes con ustedes. ¿Qué podría hacer si soy solo yo y tengo a lo mejor 30 pacientes? Puedo llegar a tomar una imagen, una fotografía de los diferentes con diagnóstico, con las condiciones de pacientes y yo ya tener estructurado con una base, con inteligencia, ya tendría que tener la información de aquellos tipos de interacciones, información, bases de datos, para que me pudiera adelantar en qué priorizaría, en aquellos que la misma inteligencia artificial me marque, estos 5 pacientes necesitan tu revisión particular. Aquellos otros pueden ser que no, y eso me va a permitir ser mucho más efectivo. Hacer un reporte, hacer una auditoría, hacer un checklist. Ustedes deben de estar más con el paciente en la vigilancia activa
que en la parte operativa. Y eso es lo que yo quisiera terminar con esto. Hoy en día hay más herramientas, hay tanto conocimiento como no tuvieron nuestros abuelos que necesitamos aprovecharlo. Entonces no podemos seguir arrastrando el lápiz sabiendo que podemos tener mayores ventajas ocupando menos tiempo y siendo más preciso con las tecnologías que hoy en día contamos. Entonces yo cerraría con esa parte y listo. Yo creo que sí hay muchas cosas que pueden hacer hoy en día para farmacovigilancia concretamente. ¿Por qué? Porque es muy clara la información que se puede dar y que se puede trasladar a plataformas, incluso hoy en día creo que es sentarnos, analizar primero qué es lo que vamos a hacer algunos testeos, pruebas, pero en cuanto lo tengamos listo, es más, hoy en día tenemos la capacidad a través de cloud de que haga una aplicación de farmacovigilancia. Hay que probarlas. Digo, ¿y saben qué va a pasar? Que en 6 meses, cerrando este año, va a haber muchos más avances. Entonces, es increíble la velocidad que está tomando. Entonces, no sigamos trabajando como hace 10 años, trabajemos como un profesional que tiene herramientas que no tenía hace 10 años. Bien, Muchísimas listo. gracias, doctor Luis. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy enriquecedora. Tengo comentarios súper positivos sobre esta hora y media que hemos estado compartiendo. Le agradezco mucho nuevamente y pues espero siempre esté disponible para aquí, para Perú, para la Sociedad Peruana de Farmacovigilancia. Yo sé que nos ha visitado y seguramente nos seguirá visitando. Le agradezco mucho, que tenga muy buenas noches. A todos los que nos asistieron y estuvieron con nosotros también, muchísimas gracias. Ya saben que estos webinars sirven justamente para compartir esa experiencia, para potenciar las competencias. Y si quieren más información sobre el cuarto Congreso Peruano de Farmacovigilancia, sigan nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, un abrazo.